Hola, yo voy a explicar el problema J de la ronda 3 de ICPC, que se llama Jugando al 23. Entonces, leyendo rápidamente el problema, se trata de 23 es un juego simple de cartas que juegan los niños. Como su nombre lo indica, es una variación del juego 21, Blackjack en inglés, el cual es uno de los juegos más jugados en casinos y sitios de juegos. En 23 gana el jugador que tiene más puntos siempre y cuando no supere los 23. Si un jugador tiene más de 23 puntos, el jugador reventó. Las cartas que tenemos son 52 con 4 palos, cada palo con 13 cartas, las que ya conocemos, el as del 2 al 10, la J, la reina y el rey. Los palos de las cartas no son relevantes. Las cartas que tienen imagen valen por 10 puntos y las cartas con números valen su número en puntos. Después de esto, vemos que las reglas son simples, ¿no? En cada juego, inicialmente se barajan las cartas del mazo. Las cartas se colocan en una pila y cada jugador recibe 2 cartas de la pila. Todas las cartas se reparten boca arriba, es decir, todos sabemos las cartas que recibieron los jugadores. Y después de eso empiezan las rondas, donde mientras haya jugadores activos, se toma una carta de la pila boca arriba. Esta carta se le llama carta común y se aplica a todos los jugadores. Si un jugador revienta, deja el juego, es decir, que saque más de 23. El ganador será aquel jugador que en una determinada ronda sume 23, contando las cartas iniciales más las cartas comunes, o si el jugador es el único jugador activo al final de la ronda. Hay que tener en cuenta que puede haber más de un ganador, cuyas cartas sumen 23, y que puede no haber ganador en un juego. Juan y María están jugando este juego, los dos son los únicos jugadores, ninguno de ellos reventó y ninguno de ellos tiene 23 puntos. Además, la puntuación de los jugadores es tal que la siguiente carta común puede hacer que el juego termine. Entonces, el problema como tal se las da abajo, de dadas las cartas iniciales de Juan y María y las cartas comunes, determinar cuál es el valor de la carta de menor valor que se debe tomar de la pila en la siguiente ronda para que María gane. Entonces, básicamente, este es un problema de comprensión lectora porque nos da muchísimos párrafos que suenan como capciosos, donde tenemos que empezar a hacer anotaciones sobre esto. Por ejemplo, ¿qué significa que un jugador haya reventado? ¿Qué significa que alguien gane? Y qué cosas implica, ¿no? Por aquí las observaciones es que si alguien anota más de 23 puntos, pierde. Si alguien suma los 23, gana. Pueden ganar varias personas a la vez, entonces no importa, solo te importaría en este caso que María gane, independientemente de si Juan también gana. Y ah, que hay ciertas entradas que nos van a dar el mismo valor, por ejemplo, la J, la reina y el rey, van a acabar nos dando igual un valor de 10 puntos. Y como son 52 cartas, pues vamos a tener que tomar en cuenta que estas están repetidas 4 veces. Porque como son 13 cartas, vamos a tener 4 ases, 4 cartas de 2 y así. Después de esto, sigue leer las entradas y las salidas, donde vemos que la primera línea de entrada contiene una N de entre 1 y 8, donde es el número de rondas jugadas hasta el momento. Cada carta está escrita por un número del 1 al 13, entonces el 1 ha de ser el as, luego hasta el 10, y luego el 11, el 12, el 13 implica que son la J, la reina y el rey, que al final de cuentas para nosotros significa 10 puntos. Luego la siguiente línea contiene dos enteros, que son las dos cartas iniciales que se mencionan de Juan, y luego la de María. La cuarta línea tiene n enteros que describen cada una de las cartas comunes, es decir, las que se van a sumar a ambos. Entonces, ah, lo podemos observar aquí, donde está la n, y luego tenemos las cartas de Juan y luego las de María. Y luego, como tuvimos una n de 1, solo vamos a tener un entero. La salida del programa debe ser una sola línea que contenga un entero que describa la carta de menor valor, que ya se describió en la redacción del problema, que significa la siguiente carta que deberíamos tener para que María gane el juego, o -1 si María no puede ganar el juego. Entonces, para entender mejor el problema, debemos empezar a hacer los casos de prueba que vienen en la redacción. Por ejemplo, en este, sabemos que en la primera parte tenemos que Juan tiene 15 puntos por las primeras dos cartas que recibió, el 10 y el 5, y que María tuvo 19 por el 10 y el 9. Luego, en la siguiente ronda, tenemos que ambos acaban teniendo 16 y 20. Entonces, para hacer que María gane, tendríamos que conseguir un 3, que sería el de menor valor, porque si le sumáramos un 2 o un 1, no tendríamos el resultado de un ganador. Entonces, aquí podemos observar que la primera estrategia es hacer que María gane.
Luego tenemos el ejemplo de entrada 2, donde tenemos que Juan acaba sumando 15 puntos, luego María también tiene 15. Entonces, lo que queremos tener después lo que tenemos después es un 17 por el 2 que sacan en la ronda, en las cartas comunes, y luego queremos hacer que sume 23 María. Entonces, aquí notamos que no importa si Juan también ganó, porque la redacción del problema solo dice que nos interesa que María gane. Y pues como puede haber más de un ganador, pues no importa que Juan también sume 23. Después de esto, tenemos el caso 3, donde Juan acaba sumando 19 y María 15. Después de una carta común, sacan 20 y María saca 16. Ahí lo que nosotros notamos es que para que María gane, tendría que sacar una carta con un 7, pero si nosotros pasamos por la otra condición, que es que María sea la única jugador que no ha reventado, entonces podemos sacar el 4, que es menor a hacer que María gane. Entonces, por eso acaba saliendo el ejemplo de salida un 4. Entonces aquí tenemos dos estrategias. Una es hacer que María gane, independientemente de lo que pase al contrincante. Y la otra es sacar un número que reviente a Juan, pero que no reviente a María, y siendo este el menor. En el ejemplo 4 tenemos un 12 para Juan y luego un 5 para María. Luego tenemos rondas de 4 y 4, donde sacamos que al final de esas otras dos rondas tiene 20 puntos Juan y María tiene 13. Eh, Sacando la idea de la anterior, sería igual tener un 4 para que Juan tuviera 24 puntos y por lo tanto reventara. Pero esto no es posible porque si nosotros lo notamos aquí, habíamos hablado que había solo 4 cartas de cada ejemplar, 4 ases, 4 jotas, 4 unos. Entonces, como aquí ya se gastó las 4 cartas que tienen valor 4, ya no podemos usar esa carta que tenía, era la respuesta más ideal. Entonces tenemos que pasar a la siguiente, que sería el 5. Y pues esta sigue cumpliendo la condición de que revienta a Juan, pero no revienta a María. Entonces, aquí sacamos que queremos que María gane o que Juan reviente y que la carta que nosotros escojamos tiene que ser una que no que no hayamos gastado ya, que todavía tengamos disponibles. Entonces, como vemos que la entrada solo tiene un máximo número de 8 y que las cartas, o sea, en general son valores pequeños, pues básicamente la complejidad de este problema era de entenderle, de sacar los casos límite y, y la estrategia general solo sería simular el juego, guardar las cartas disponibles que tenemos en un arreglo del 1 al 13 y decir, tenemos al inicio 4 cartas de todo y luego recorrer las cartas disponibles y buscar que pierda Juan, pero que no pierda María, o sea, que no reviente y que gane María. Entonces, básicamente lo que haríamos es, por ejemplo, aquí, sacar el valor inicial de Juan, luego el de María, luego otra vez irlo simulando, pero durante este proceso lo que iríamos haciendo es, aquí vimos que tuvo un 2, entonces iríamos reduciendo en uno cada vez que entramos a ese número. Cuando recibe otra vez la carta del uno se decrementa y como aquí vimos otros dos unos, acaba siendo este el valor de nuestro arreglo después de que tienen las cartas iniciales. Obviamente aquí hay otra variable que tendría cuántos puntos tiene Juan y María y luego por cada ronda le vamos decrementando aquí. Esto se acabaría quedando con un 0. Luego el 2 le quitamos igual cartas porque acaban siendo 3 2 y luego las cartas de los 3 también se vacían. Eh, Luego de eso, nosotros tenemos que hacer un corrimiento por todos los números y decirle, si la carta tiene algo, si puedo usar esta carta, pruebo estas dos posibilidades, que pierda Juan pero no María o que gane María. Como estos están vacías hasta llegar al 4, eh, en esta, pues empiezo a probar. Si nosotros ya sabemos que ellos tenían 22 y 21 puntos, cuando yo le sumo el 4, vemos que reviento tanto a Juan como a María. Entonces, esa posibilidad no es una solución viable. Entonces,
recorrimos el 5, el 6 y el 7, pero como van incrementando los números y ya reventé los dos, pues voy a tener que ninguna carta me sirvió. Y vamos a sacar el -1. Y finalmente el código se vería de la siguiente forma, donde nosotros estaríamos, como ese incluimos toda la librería estándar para no estar haciendo como importando todas las librerías según las necesitamos. Luego el general del using namespace y luego empezamos a leer las variables. N, que sería la cantidad de rondas, luego los puntos que tiene Juan y María, y X y Y para ir leyendo las cartas. Luego tenemos esta cajita de las cartas que tenemos, donde estamos declarando básicamente esta tabla en esta línea. Luego las vamos leyendo, los valores de n, de x y y, como lo va describiendo aquí. Y luego le decrementamos las cartas disponibles, como lo estábamos haciendo hace rato. En caso de que nosotros estamos trabajando con las cartas que tienen cara, la reina o el rey, entonces tenemos que recibir un 12, un 13. Y a nosotros no nos interesan esos puntos porque realmente valen 10. Entonces por eso les aumentamos el mínimo entre 10 y ese valor, para que si es un 11, 12, 13, solo nos quedemos con el valor real, que era el 10. Luego leemos los valores para María y luego simulamos las rondas, que otra vez es leer cada uno de los números y otra vez sacar el valor que sea o 10 o una carta inferior. Luego declaramos el valor por defecto de nuestro resultado, que sería -1. Entonces, la salida va a ser -1, a menos que nosotros encontremos una respuesta viable. Que para encontrar esta respuesta, lo que hacemos es recorrer cada uno de los valores posibles de las cartas y preguntamos, ¿tenemos cartas disponibles? Y si las tenemos disponibles, preguntamos si esta carta reventó a Juan, es decir, que los puntos que tenía más esta nueva carta es mayor a 23 y además eso hizo que María estuviera en el límite, debajo del límite, es decir, que tampoco reventara. Sabemos que la carta va a ser, la respuesta va a ser realmente esa, porque es la menor, porque vamos de izquierda a derecha. Y dejamos de andar en el for porque ya encontramos una respuesta. Si no, le preguntamos si la respuesta hizo que María ganara. No tenemos que preguntar por Juan, porque independientemente de que si él gana o no, se cumple la condición. Entonces simplemente decimos que la carta es igual a la que estamos buscando en este momento y la imprimimos. Entonces, básicamente esa sería la solución. El consejo para este sería ir leyendo completamente el- la descripción del problema e irlo subrayando o hacer anotaciones sobre las reglas y las observaciones, porque básicamente esto se resolvió con if y else y hacer algún caso especial o entender todos los que dan el problema.